entonces pues acepten porque eso es útil. Bueno, ya listo, ya empezó a grabar. Y bueno, bienvenidos, vamos a hacer esta primera clase remota. Ustedes deben estar viendo en este momento una consola, que es lo que yo les estoy compartiendo. Por favor, si alguien no está viendo una consola, me avisa. Y pueden hablar, ¿no? Activan su micrófono, hablan. Si ustedes pueden también escribir en el chat, pero lo que queda en el chat no se ve, lo que queda en el chat no queda en el video, digamos. Entonces es bueno que digan las cosas para que quede en el audio. ¿Alguien dijo que no la ve? ¿Y hay alguien más que no la Sí, vea? buenos días. No, yo no la veo. Solo veo Listo. tu nombre con el sonido y ya. ¿Y en qué estás conectado? ¿En celular o en computador? Computador. Es muy raro porque ahí sí no sé qué hacer porque todo el mundo lo está Ya, viendo. ya. Ah, ¿listo? Ya la veo. Sí. Listo, habías dado clic en algún lado y ya lo arreglaste. Sí, la había fijado tú Listo, ahí. perfecto. Muy bien. Entonces hoy como les dije, pues vamos a hacer esta primera clase. No es muy diferente a lo que haríamos en clase, salvo que de todas maneras uno allá los puede poner a hacer más ejercicios y cosas así. Aquí pues se confía en que ustedes hagan lo que se les dice. Vamos a ver cómo nos va. Definitivamente pues es la situación que tenemos que hacer ahora. Lo importante es que ustedes se queden en la casa, no salgan, ¿sí? Por favor, protejan a sus familias, a sus familiares, sobre todo mayores, tratando de ustedes no salir para que no se vuelvan vectores. Y bueno, arranquemos. La presentación, la primera que vamos a empezar a utilizar hoy va a ser la número 4, que habla de variables. Vamos a tocar rápidamente algunos temas de cómo se declaran variables en C++. También de todas maneras se las voy a compartir, pero ustedes pues, pueden entrar a la página de presentaciones y descargarla para que la tengan en su propio computador. Entonces voy a parar la presentación y voy a pasarme a compartirles la presentación que les estoy diciendo de variables. Listo. Entonces en este momento tienen que estar viendo la presentación de variables. ¿Cuál es la idea? Variables y constantes lo que quiere decir es qué tipos de variables pueden utilizar ustedes en C++. De hecho les voy a compartir toda mi pantalla para no estar sufriendo con esto. Permítanme un momentico. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra presentación y vamos a arrancar. Entonces lo primero que tenemos que aprender es, ya hemos visto algunos ejemplos de cómo hacer algunos programas en, en C++, declarar de pronto una variable entera, eso ya lo hemos visto, un entero, por ejemplo, escribíamos simplemente int a igual 5, punto y coma, y lo primero es que esos nombres se llaman identificadores, tenemos que aprender, digamos, qué restricciones tienen. Básicamente cualquier nombre normal que a ustedes se les ocurra lo pueden utilizar en el nombre de una variable. Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, que se pueden aceptar estos caracteres de underscore, o sea, rayita abajo. Lo que no se acepta, por ejemplo, es que tengan espacios o que tengan signos de admiración o signos de puntuación en general. Y pues eso ya, digamos que cuando traten de hacer eso, pues el compilador les va a botar un error porque eso no es aceptado. Simplemente traten de hacer identificadores que sean claros, pero que estén escritos simplemente en caracteres normales. Eso es lo único que pueden hacer. Números no pueden estar al inicio de los del nombre de una variable, pero sí pueden estar al final. Entonces, yo creo que en este caso, digamos, no hay que ir mucho al fondo, simplemente traten de poner nombres normales, sin ñes, sin tildes, por muy, por muy enamorados que estén del lenguaje español, pues aquí estamos hablando de un lenguaje en C++ que está basado en el inglés, entonces tenemos que adaptarnos, que eso pasa en todos los lenguajes realmente. Y pues nada, el compilador nos irá diciendo si podemos o no podemos en algunos casos declarar ciertas variables. Entonces simplemente pongan nombres descriptivos, no le pongan signos de puntuación, ni espacios, ni ñes, y con eso pues ya van a poder declarar cualquier tipo de identificador. Y esos identificadores se aplican tanto a variables como a funciones y cosas así. Hay unos nombres que no podemos utilizar en C++ porque están reservados en el lenguaje. Esos nombres son los que están aquí. Esta lista la pueden sacar ustedes de CPP Reference, que es una página que ya hemos visto un par de veces. Entonces ustedes, digamos, no pueden llamar a una variable if, porque el if ya lo hemos usado. El if es una palabra reservada por el lenguaje, pues para
identificar ciertas cosas. No pueden llamar a una variable int, por ejemplo, pues porque es un tipo de datos. Y cosas de ese estilo. Miren que aquí hay bastantes palabritas. Pues no pueden llamarla DAO, no la pueden llamar delete, cosas así de ese estilo, pero pues el número de palabras que uno sí puede utilizar es muchísimo mayor que estas palabras que están prohibidas. Entonces, dos cosas, nombres normales y tratar, y pues no usar palabras reservadas. Normalmente Emacs o cualquier editor que uno utilice va a ponerle colores diferentes a estas palabras reservadas para que uno se dé cuenta que de pronto la está embarrando o está cometiendo algún error. Entonces vamos a la parte importante, que son los tipos de variables que uno puede utilizar. Hay muchos tipos de variables, vamos a ir simplemente por los más comunes, por los que probablemente podamos utilizar nosotros de forma más común. Entonces espérenme, voy a ver si puedo... No sé qué va a hacer esto. Entonces empecemos con el más básico. El más básico son estos que le llamamos char. Estos que están aquí arriba. Háganme un favor, ¿me pueden confirmar que pueden ver el mouse moviéndose? Sí. ¿Sí? Listo, gracias. Sí. Entonces, este tipo char exactamente tiene un byte de tamaño, un byte son 8 bits, y entonces hagamos el cálculo, como un byte son 8 bits y cada bit puede guardar dos valores, 0 o 1, porque eso lo que significa en el fondo es que hay un voltaje mayor que cierto valor o menor que cierto valor, y tenemos entonces 8 de esos en un byte, pues al final tenemos 2 a la 8 posibles configuraciones, y 2 a la 8 es 256. O sea que en un char podemos guardar 256 valores. Y por esa razón es que el código ASCII pues tenía una limitante, inicialmente era de 128 porque era solamente la mitad, y luego fue creciendo. Hay char de otros tipos de datos, ese char 16 es porque ahora tiene 16 bits, es más grande que un char. El char 32 es más grande, es mayor o igual de grande que el char 16 si tiene al menos 32 bits. Y bueno, hay diferentes cosas. Es muy raro que en lo que vayamos a hacer nosotros podamos utilizar char 16, char 32, el white char o lo que sea. Entonces por eso me voy a quedar con los comunes que son el char. ¿El char para qué nos sirve? Para representar letras. Entonces vamos a hacer un programita rápido. ¿Dónde estoy? Voy a meterme a la sala para que todo quede como muy parecido a lo que hacemos en clase normalmente en Linux. A ver si yo no tenía eso aquí metido. Sí, ya lo tenía acá. Listo. Bueno, entonces aquí estamos en la sala, en un computador de la sala, en donde yo dicto clase normalmente. Y vamos a crear nuestra carpeta del día de hoy. 20.03.18. Vamos a llamar variables. Variables coronavirus. No mentiras, vamos a dejarlo así. Nos vamos a meter. $18, listo. Y vamos a hacer el primer programita de ejemplo. Entonces como estoy remoto, este Emacs va a abrir en la consola. Le voy a poner este "-q" como siempre, ya saben para qué es. Para que no me utilice toda la configuración que yo tengo. Le vamos a llamar variables.cpp. Entonces, antes de seguir, un anuncio importante. Ya un par de personas me han dicho que ha tenido problemas con la memoria USB, le funcionaba y después le dejó de funcionar, o nunca le funcionó. Entonces, vamos a ir por partes. Hay varias razones. La primera, la que más he visto, es que queman la USB de la forma que sea, utilizando Rufus o lo que sea, y la conectan directamente en Windows. Al hacer eso, pues Windows no va a reconocer esa memoria porque esa memoria ya no es una memoria normal, es una memoria que tiene un sistema operativo ahí metido. Y pues así no es que funciona. Ustedes después de quemarla, lo que tienen que hacer es apagar su computador, encenderlo o reiniciarlo de verdad, no una reiniciada de Windows, sino una reiniciada de verdad, o sea, apagado y prendido. Y cuando arrancan los computadores, normalmente a ustedes les sale como una ventanita que les dice presión F2 para el boot options o presión F12 para el setup, cosas de ese estilo, eso depende del computador. Entonces tienen que estar muy pendientes con los dedos listos en las teclas,
Normalmente para escoger el boot option ustedes tienen que presionar la tecla F12 o F10 o F8, normalmente. Entonces tengan los 3 dedos ahí listos. Entonces, cuando está arrancando, cuando sale la imagen de la BIOS, presionan esa tecla y ahí seleccionan que bootee desde la USB. Si están de buenas y tienen conectada la memoria y no tienen configuradas cosas raras, su computador entonces va a bootear desde la USB, no desde el disco duro, y va a arrancar Linux sin ningún problema y todo va a funcionar bien. ¿Cuál puede ser el problema? Los computadores actuales, desde hace un cierto tiempo, los están vendiendo con algo que se llama el Boot Secure, que lo que hace es básicamente impedir que las personas puedan utilizar otros sistemas operativos y puedan meterse con el booting. Entonces tienen que buscar su modelo de computador, entonces Acer, yo no sé qué vainas, o HP, no sé qué cosas, en Google, y preguntar how to boot, o how to boot, sí, from USB on en tal computer, entonces le escriben. Y ahí les va a salir las instrucciones. Básicamente las instrucciones en todos los casos va a ser que tienen que deshabilitar el booteo seguro. Y eso implica que tienen que apagar su computador, encenderlo y entrar a la BIOS. Normalmente para entrar a la BIOS la tecla es la F2, pero tienen que mirar qué les sale allá abajo, depende del computador. Y cuando entran a la BIOS, tienen que ir a Boot Options y por allá decirle que el boot tiene que ser Legacy. Eso es lo que tienen que hacer. Y una vez que hagan eso, guardan las opciones, salen y vuelven a hacer otra vez lo de seleccionar el boot option y le vuelven a poner la USB y que salga desde ahí y ya les debe funcionar. Con eso se han resuelto el 95% de los casos en que decían que no les funcionaba la USB y no era que no funcionara la USB, era que no booteaban desde la USB. El resto de casos han sido más raros porque funciona la USB, pero después ya no les vuelve a funcionar, o sea, no vuelve a arrancar o se queda en negro. Es más raro, tocará mirar qué están haciendo, qué errores están cometiendo y si están utilizando el tip que les dije del root delay. Que eso implica que cuando bootean desde la USB les sale la pantalla de Slackware Live, ahí tienen que presionar F2 y escribir al final de la línea de comandos root delay igual 30. Para las personas que estén haciendo eso y que digan que no les funciona, necesito que me muestren una foto de en dónde están escribiendo ese root delay igual 30 para ver si lo están haciendo bien. ¿Listo? Y lo último entonces es si definitivamente no tienen USB, no pueden quemar, no pueden descargar, lo que sea. Entonces, en ese caso yo, pero no va a ser hoy inmediatamente, sino en estos días, voy a crear una máquina virtual de VirtualBox con Slackware instalado y se las voy a compartir. Eso es un archivo que puede pesar fácilmente 10 gigabytes. ¿Ok? Entonces van a tener que descargar un archivo supremamente grande, pero la idea es que al descargarlo ustedes simplemente abren VirtualBox, abren ese archivo con VirtualBox y van a tener Linux ahí instalado desde Windows. Entonces simplemente tienen una máquina virtual con todo instalado, eso les va a consumir disco duro y les va a consumir procesador y memoria RAM, pero les va a quitar el problema de no tener el Linux. La idea en este momento es que ustedes tienen que tener alguna de esas opciones, o Linux nativo que ustedes instalaron y saben hacerlo, o la memoria USB, que si fue quemada en la sala tiene persistencia, o sea, no se les borran los datos. Si la quemaron ustedes probablemente no tenga persistencia. O la máquina virtual, pero ustedes tienen que tener en donde practicar. Entonces yo les avisaré con tiempo eh, cuando esté lista esa máquina virtual y qué instrucciones deben seguir. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta al respecto? Ah, varios escribieron. Chicos, es mejor que traten de hablar cuando vayan a decir alguna cosa, porque o sea, el chat no sale en el video, por ejemplo, y no va a quedar guardado por si ustedes quieren después consultarlo. ¿Está bien? No se guarda. Por ejemplo, en el video solo se está guardando lo que yo les estoy compartiendo y no sé si queda este chat porque les estoy compartiendo el escritorio, ojalá que sí. Entonces, a ver, aquí dicen, yo no la veo, ya vengo, voy a conectarme, pero bueno, eso fue hace rato. Creo que ya la vio, ahora sí, sí. David Camilo Mora ya puede ver la pantalla bien, supongo que sí. Sí, profe, Nicole, hace rato. listo. Ah, bueno, él fue el que lo resolvió hace rato. Nicole compartió el link de las presentaciones, muchas gracias. También dijo que se ve bien, listo. Y este es mi último caso, el último es VirtualBox, pero me imagino que se refería al último caso, es que le funcionaba y después le dejó funcionar, José Daniel Bernal, ¿cierto? Sí, profe, sí. Que bueno, ahí siempre hay algo que uno hace. ¿En qué parte exactamente te dejó de funcionar? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué es lo que no funciona?
Aparece Slackware y luego empiezan a correr los códigos, que aparecen los pingüinos arriba y empieza a correr código y me aparece algo como, ahí le envié el video en el correo, aparece como Listo. error. Eso, normalmente eso lo que sucede es por lo que yo les digo el root delay. Lo que pasa es que las Ok, memorias USB que uno compra son memorias de protocolo 2, digamos, o protocolo 1, cuando son muy baratas. Eso quiere decir que son muy lentas. Entonces, Slackware arranca más rápido de lo que la memoria puede responder. Y entonces, no puede, como realmente esto está corriendo desde la memoria, no se pueden cargar algunos módulos del kernel y cosas así, y entonces el man no puede cargar todo y se daña. O sea, no puede arrancar. ¿Cómo se resuelve eso? Con el root delay. Entonces, José Daniel, ¿ya probaste el root delay igual 30? ¿O no sabes cómo ya lo, hacerlo? ya lo voy a probar, ya lo voy a probar. No, pero no reinicies el computador porque si no te sales. Entonces, No, es que voy a poner la conferencia del celular y pues uso el computador. listo. Pones la conferencia en el celular, le pones eso del root delay, pero antes de darle enter, puedes, como es en el celular, compartir tu pantalla y mostrarnos en dónde es que estás escribiendo eso para yo decirte si está bien o no. ¿Listo? Listo. Listo, bueno, bien. Entonces ya con eso, como les digo, yo les voy a compartir lo más pronto que pueda una máquina virtual con Linux instalado y digamos que eso es lo mejor. Algunas personas también me han dicho que ya tienen Linux, que si pueden instalar el pues, Slackware, pues sí, claro, lo pueden hacer, pero yo les recomiendo es que si ya tienen Linux, pues háganle con ese Linux que tienen, o sea, aquí lo que importa no es la distribución, sería preferible que todos tuvieran las mismas herramientas, pero digamos la situación no tiene por qué ser exactamente idéntica y desde que tengan un editor, un compilador y esas cosas, por ahora pueden seguir sin instalar nada nuevo. O sea, la idea es que no tenga que perder mucho tiempo. ¿Listos? Entonces, bueno, con eso digamos que espero que, no sé si alguien tiene alguna otra duda o quiere hacer algún comentario de pronto. Buenos Andrés, días, profe. Una pregunta. buen día, dime. Eh, entonces, ¿el trabajo que hagamos ahora en la USB no se guarda o me entendí mal? ¿Dónde, esa USB la quemaste tú o la quemaron en la sala? Yo, Es probable que no se guarde, ya, vale. porque para quemarlo con persistencia hay que quemarlo de una forma especial, ¿sí? Que está ahí descrita en Slackware Live. Pero yo asumo, yo no sé, no estoy seguro, pero yo asumo que cuando se quema simplemente copiando la ISO a la memoria USB así con Rufus y esas cosas, pues no necesariamente va a quedar con persistencia. La mejor manera de saber si eso funciona o no con No, quedó sin persistencia. es, eso queda sin persistencia, ¿cierto? Sí, quedó sí, sí, profe. Sí, sí queda sin Vale. persistencia. Eh, Ya estoy desde el celular. listo, muy bien, bienvenido otra vez. Ok, no, voy a hacerlo del root delay, a ver. Listo. Pero antes de darle enter, justo después de escribir el root delay de igual 30, y antes de darle enter me muestras una foto para ver si lo estás haciendo bien. Ahí está ahí lo estoy grabando. Sí, sí, Pero tienes que compartir entonces tu pantalla. por eso. O no, o sea, estoy grabando el computador. Sí, estás grabando el computador con tu celular, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces después nos tienes que compartir el video. Podrías compartir tu pantalla y compartir la cámara para no tener que grabar y verlo. Pero en cualquier caso, No sé. eh, No, dale, pues le pueden dar clic a lo que yo estoy grabando y ahí les aparece, ¿no? O sea, yo no sé. ¿Cuál es tu nombre? José Bernal. José David José, Bernal. Sí. No, si yo le doy clic, aquí me apareces para Sí, ahí callarte. sale. Ah, Espera, ya, ok. ahora sí, ya le di clic, ya estoy viendo Ok, lo tuyo. ok, ahí estoy Y para iniciarlo. eso es para bootear desde la memoria USB, listo. Sí, Entonces, dale enter, quieto ahí, y ahí tienes que darle, espérate, ahí ya le di F2. eh, ahí le das F2, ajá. Listo. Eso es lo que me aparece. Espera, limpio la cámara. Espera aquí, que no alcanzo a ver bien. Ya, ya. Ahí ya se ve bien. Un poquito mejor, entonces dice Star Slackware, bla, bla, bla. Mira, déjame ver abajo qué dice. Abajo, Dice, ¿lo puedes leer? Enter Boot Selection F, ¿qué? Enter Boot Selection, luego dice Edit Selection, luego dice C, Ah, Group bueno, Command Line. entonces ahí no, yo me equivoqué, no es con F2, sino con E, porque queremos editar lo que va a escribir. Entonces la tecla E, Lo oprimo. ¿sí? Ok. Y ahora salió una cosa rara, ¿sí o no?
Sí, una vaina. Entonces lo que hay que hacer es al final de esa línea, el cursor está como al inicio, tienes que moverte con la flecha, al final de toda esa línea, escribir espacio root delay igual 30. Entonces mueve el cursor hasta que llegues al final. ¿Dónde está el cursor? Es Ahí que no está. se ve bien. Listo. Ahí está. Entonces le pones root delay igual 30 y le das enter. Vamos a ver si así funciona. Espérate, ahí le di enter, pero nada más cambió de línea. Sí, déjame ver qué dice abajo. Es que abajo hay una instrucción para de pronto arrancar. ¿Qué dice ahí? Dice Mínimo, no sé dice qué. Screen items, minimum y max. por F2. Córrelo un poquito para la derecha. Tab list completion, press Ctrl X o F10 to boot. Entonces F10 para bootear con ese línea de comandos. Entonces F10. Es que si ven que la clave es leer, ¿no? Sí, sí, sí. Sube un poquito para mirar. Bueno, ahí está arrancando. Vamos a ver si en este momento se resuelve o no se resuelve con esa instrucción. Y esta, es, digamos, esto que queda grabado en el video, pues le sirve a todos los demás. Entonces, por eso, digamos, estamos sacando un poquito de tiempo para eso. Se va a demorar un ratico ahí porque le dijimos que se esperara 30 segundos hasta que se inicializara la USB. O sea, eso es bastante tiempo. Por defecto son 5 segundos. Yo prefiero darle bastante tiempo como para tener seguridad. Ustedes conectan Ok, la memoria en un puerto USB 3 muy rápido y toda la cosa. Por ejemplo, esta máquina que tú tienes que tiene 8 núcleos, pues debe ser con puertos modernos, pero la memoria no es que responda rápidamente, ¿sí? La memoria puede ser viejísima. ok. Entonces esperemos a ver y, bueno, démosle ahí el momentico para terminar esto antes de seguir. ¿Qué salió ahí? ¿Errores? No. Dice can't open block dev. Bueno, vamos a ver. Eso no me gusta, pero bueno. Ya no. Hay un error que ya dejó de aparecer. Había Ya hay un error que se corrigió, había un error ¿cierto? que me aparecía antes, ya dejó de aparecer, pero sigue apareciendo. Sí, ya hay un error que se corrigió, Ya hay un según lo error. que pues alcanzo a leer. O sea, vamos bien. Ya, creo. Aunque pues apareció eso de can't, no me acuerdo. Sí, vamos a ver. Vamos a ver que Bueno, en otros ahí computadores. live, ¿no? Sí, espérate. Espérate que eso levanta las X, las ventanas. Se supone que las debe configurar automáticamente. Se demora a veces un poco. Pero pues aquí ya quiere decir que entraste. Nunca entren como root, por favor, porque ustedes de pronto se pueden tirar algo del computador, pues borrar y cosas de ese estilo. Entonces con Live. Esperemos un poquito, ¿listo? Esperemos un momentico a que reaccione y si no, pues entras ahí, Live, y después escribes Start X para levantar las ventanas. Pero por ahora esperemos un poco, sí, ahí Ahí está se, reacción. ahí quedó la O sea, pantalla. esto es completamente... Pero entonces sí cambió, ¿no? Sí se mejoró algo. No, creo que no. O sea, pues el resultado final es la misma vaina. Quedó la pantalla en negro y nada más una rayita al inicio. Esperemos un momentico porque a veces se Vamos a demora un ver. poco. Profe, una pregunta. Señora, Es que yo, o sea, quemé desde la USB normal, lo apagué y cuando lo prendí inicia normal, o sea, nunca me sale la pantalla negra ni nada, simplemente inicia normal. porque tú no estás seleccionándole al inicio de tu computador que bootee desde la USB. Entonces tú tienes que presionar una tecla que generalmente es la F12, F10, F9, alguna de esas. Yo Cuando estás presioné todas, pero ninguna funcionó. Entonces tienes que buscar en Google para tu modelo de computador cómo bootear desde una USB. Y ahí te va a decir presione tal tecla o entre al setup y cámbialo así. Vale. Aunque sería más recomendable utilizar el VirtualBox. Pues sí, o sea, no es que sea más recomendable, pero creo que es más fácil al final porque les va, les va que les va, digamos, a dar el sistema directamente listo, instalado y pues digamos que con eso ya ustedes no tendrían que hacer absolutamente nada más. Se están corriendo Windows, se están corriendo Linux. Obviamente se les va a acabar un poco la memoria RAM y eso, pero pues ya está todo listo. Entonces, digamos, probar. Yo les quiero dar esa posibilidad como para que tengan esa alternativa. Aquí en el chat, bueno, volvamos acá. Andrés, no mentiras. ¿Quién es el que está compartiendo la pantalla? José. José, por favor presiona en el computador Control Alt F1.
todo el tiempo. ¿Cómo? Control Alt F1. Control Alt F1. Sí. Nada. Pues espera, a ver, ¿Ya? espérate. Espérate. Sí. Deja, sí, suéltalo un momento. O si no, controlar F2. Ahí Pero hice. Es que me toca oprimir Control FN Alt F1. listo. Ahí, por favor, escribe live. Ok. Porque es que el problema también puede ser de pronto los drivers de este computador. O sea, este computador de pronto tiene NVIDIA, una tarjeta NVIDIA. No, señor. Ok. Entonces escribe live, enter live. ¿Ya entraste? Es que no se ve ¿Listo? nada. Sí, ya, sí. Ahí dejé el computador quieto, a ver si Y ahora se ve. escribe Start X. STARTX. Start X, todo Listo. bien. ¿Salió Ok. algún error? Uy, funcionó. Ok. Bueno, esto lo Listo, hacemos gracias. para que todos lo vean. Y ahí, esa es la que más en dónde. Usted la quemó. Listo. Entonces, en principio, esto debería tener persistencia. La mejor forma de ver si tiene persistencia es crear un archivo, guardarlo, apagar el computador, volver a entrar y ver si el archivo todavía existe. ¿Sí? Sí, Si no esta sí tiene, existe, esta sí tiene. si no existe, pues toca estar guardando las cosas en otra memoria USB que se puede conectar ahí o mandarlas por GitHub o lo que sea. Está muy lindo el cielo. Eh, Ah. pero si tiene persistencia, pues todo bien. Ahora, otras personas están indicando varias cosas aquí en el chat. Unas personas dicen que las últimas versiones de Rufus permiten grabar con persistencia, entonces prueben a ver si se puede hacer. Entonces, descargar la última versión. Anderson nos podría indicar, por favor, cómo lo hace, qué opciones hay que activar, ¿listo? Y dicen, si usan Windows 10, tienen que habilitar la opción para que les deje entrar en la BIOS. Por defecto está desactivado. Entonces, eso es una porquería, porque Windows no debería meterse con la BIOS. Si Anderson les puede indicar, nos puede indicar en el chat cómo es que, en dónde tienen que entrar en Windows 10 para activar eso, pues muchas gracias. Y si no, pues buscan en Google, how to enter o how to activate the BIOS on Windows 10, ¿sí? Entonces, bueno, listo. Vamos a seguir ahora sí en lo nuestro. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Listo, profe. No. Entonces, Profe, yo tengo una es duda. que es la más. Sí, dime. En VirtualBox queda guardado lo que hacemos. Sí, en VirtualBox queda guardado lo que hacen. Yo la máquina virtual que les voy a crear se supone que va a comerse por ahí unos 40 gigabytes en total, pero eso es dinámico. Entonces al principio se va a comer solamente unos 10 gigabytes, que es la instalación de Linux, y ustedes van a ir creando archivos poco a poco, pues hasta que llenen ese disco virtual. Ustedes también en VirtualBox pueden compartir discos locales, o sea, el de Windows con el de Linux, pero sí, o sea, lo bueno de la máquina virtual es como si fuera otro computador. Entonces, ustedes guardan y ahí les quedan las cosas. ¿Listo? Listo. ¿Algún otro comentario? Ya no. Pero que estoy viendo si sí se guardaron los documentos Bueno, que listo. tenía. Ahí ya nos cuenta después. Muchas gracias. Y pues bueno, ya sabe qué hacer. Bueno, pues, está bien. Listo, con gusto. Muchas gracias. Listo. Sí, todo se guardó, todo bien. Muy bien. Entonces volvemos otra vez a la clase. Ya el tema de las variables. Entonces aquí tenemos, todos deben estar viendo una consola. Yo le voy a cambiar los colores porque creo que no pueden ver muy bien, ¿cierto? Voy a ponerle uno que sea claro, el default. Ah, no existe. Le vamos a poner, venga a ver ese tango, ¿cómo es? Listo. Y si quieren voy a aumentar la fuente un poquito. Para que puedan ver mejor. Esperen a ver, porque esto no me quiere dejar aumentar la fuente fácilmente. Listo. Vamos a dejarlo así.
Entonces vamos a hacerlo de siempre, el include DioStream por si acaso queremos imprimir a pantalla. Int main void, nuestra función main. Bueno, ese es el programa mínimo posible. Entonces lo que le quiero mostrar es, por ejemplo, una variable char. Entonces declaramos char, letter, igual. Y entonces normalmente se ponen en comillas sencillas el char que queremos representar. ¿Ok? Y con eso podemos imprimir en la pantalla. std, cout. Pues que nos saque la letra. Es que nos escriba este carácter. Bueno, a mí no me gusta mucho utilizar inline. Ya después les digo por qué. Vamos a poner esto así. Y con eso este programita estaría imprimiendo a la pantalla la letra, el contenido de la variable letter, que es el carácter B. Entonces, ¿hay alguien por favor que tiene como un eco? Entonces si quiere apague el micrófono mientras tanto. Vamos a ver acá. Voy a compilar. A ver, voy a tratar de meterme. Uf. Voy a tratar de meterme otra vez a la sala. Esperen un momentico. Voy a parar un momentico la presentación. Deben estar viendo en negro todo. Listen now, entire screen. Hello. Listo. Ya, si alguien todavía no está viendo mi pantalla, me avisa. Ya la estoy compartiendo de nuevo. Voy a entrar a la carpeta de hoy. Entonces, aquí arriba tengo el código y abajo tengo la compilación. Entonces, g++, variables.cpp, compiló. Vamos a ponerlo completo y lo vamos a ejecutar. Y miren que ahí salió el carácter B, que es lo que está guardado en nuestro programa, el carácter B. Uy, qué dibujazo tan bonito. Y listo. Entonces, un char, ¿para qué nos sirve? Para guardar caracteres. ¿Listo? No se olviden de eso. Pero miren que uno puede hacer cosas raras. Yo, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Voy a poner char, letter 2, le voy a poner segunda letra, y le voy a poner aquí un número. 156. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que esto podría ser un error o qué puede pasar? ¿Creen que eso compila? Atrévanse a decir algo. ¿Creen que compila, sí o no? Sí. Sí, sí. Porque, ¿cuál es el tipo de datos de 156? Eso es un entero, y lo estamos convirtiendo en un char. Pero resulta que hay una relación íntima entre ellos dos, porque estos enteros, los char realmente son enteros dentro del límite que ellos tienen para representar. Entonces vamos a ver qué nos sale. Vamos a compilar, a correr, salió B y no salió nada, ¿cierto? Pero si ven que salió algo especial. Miren que lo que teníamos antes, que fueron estas dos líneas, ahora están reemplazadas como por 3 líneas. O sea, aquí hay un carácter invisible que se imprimió con letter 2. No nos salió ningún error, sino que algo salió. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a buscar el código ASCII. Vamos a mirar la tabla del código ASCII y vamos a ver, por ejemplo, la letra A, ¿a qué entero corresponde? Miren que yo le puse como 156. Miren que 156 es este carácter no, horrible. Miren, la ligadura latina, que eso es UTF, o sea, por ahí no es. Entonces, si quieren, digamos que ustedes quieren imprimir la letra K. Entonces, ¿qué entero le corresponde a la letra K? El 107. Entonces, vamos a hacer esa magia acá. Vamos a escribir el 107 en letter 2. Vamos a compilar, vamos a correr.
y ahí salió la letra K. Entonces enteros y caracteres están relacionados. No es bueno como hablar en caracteres con enteros, más bien es mejor escribirlos, o sea, en vez de escribir 107 es mejor escribir K, pero con el código ASCII ustedes pueden acceder a un montón de caracteres extras que en algún momento pueden ser o no pueden ser útiles. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, el código ASCII está pues obviamente extendido hasta 255, si lo ven, ¿no? Y entonces van a salir diferentes caracteres cuando ustedes jueguen con este tipo de programas. Entonces, primer tipo de datos, los char son para guardar caracteres, están relacionados con los enteros a través del código ASCII. De nuevo, digamos como ejemplo, les voy a poner el 75, que esa es la K mayúscula. Compilo, corro, y ahí está la K mayúscula. Entonces, ese es el primer dato, el primer, digamos, tipo de datos útiles que podemos utilizar. Volvamos a la presentación. Tenemos ahora los enteros. Miren que para los enteros están utilizando es que es un char signado. Entonces, no tratemos de utilizar char con enteros, aunque sean relacionados, no son lo mismo. El entero que ustedes han utilizado comúnmente es este, el int, ¿cierto? El que está acá en esta zona. Ese int que ustedes tienen ahí, pues es un entero que normalmente tiene signo, porque ustedes pueden poner -1, +1 y cosas de ese estilo. Y en general tiene 16 bits. Entonces, 16 bits nos extiende muchísimo más el rango del entero. Y la diferencia entre computadores de 32 bits o 64 bits es que es el tamaño del entero más grande que uno puede representar. Esa es básicamente la diferencia. Ustedes también pueden tener enteros sin signo. A ver si yo puedo editar esta parte para resaltar mejor. Entonces, a ver si sale. No, esto no tiene reconocimiento de caracteres. ¿Con qué lo podría abrir? Ya sé. Esperen a ver si abro esta presentación con otro programa que me permita rayar. Para poderles resaltar a ustedes mejor las cosas. Vamos a ver si esto funciona. Si yo quisiera utilizar la tablet, pero la tengo ahorita, la tiene ocupada mi hijo, que lo tengo distraído ahí. Porque el teletrabajo con hijos es otro cuento, porque ellos hay que cuidarlos. Entonces uno está más un poco más complicado que simplemente teletrabajar sin hijos. A ver, esta cosa que es. Yo nunca he usado este programa. Vamos a bajarle un poquito el zoom. Zoom out. Listo. Y bueno, aquí creo que sí puedo rayar para decirles qué es lo que quiero, de qué les quiero hablar. Esto es un lápiz. Entonces, ahora sí. Normalmente, vamos a ver. Así, miren. Es un poco primitivo, pero bueno. Esto que diga asignado quiere decir que podemos tener valores positivos y negativos. Y cuando no es signado, como está acá, quiere decir que los números ya no pueden ser negativos, pero ustedes tienen que ser explícitos. Por defecto, cuando escriban ustedes int, como tienen acá, ese int se asume que es con signo, ¿listo? O sea, puede tener -1, -2, etc. En cambio, cuando ustedes quieran algo sin signo, pues tienen que explícitamente escribir el unsigned. Es muy importante que lo hagan. El tamaño es el mismo que los enteros, simplemente ahora tienen el doble de números positivos porque pues, los negativos ya no se están representando. Hay que tener cuidado en eso. Si uno va a hacer... ¿dónde es que estoy? Si uno va a hacer un programa que tenga enteros sin signo y le pone un signo, porque pueden pasar cosas raras. Por ejemplo, hagamos lo siguiente acá. Vamos a aclarar int a igual 3, igual -3. Pero le vamos a decir que esa es sin signo. Unsigned int a igual -3. Entonces ustedes
pues obviamente deben imaginarse que aquí debe haber un error, porque estamos diciéndole primero al compilador, oiga, yo quiero, pues al lenguaje, le estamos diciendo, queremos un entero que no tiene signo, pero le estamos poniendo signo a su valor de inicialización. Entonces aquí debería pasar algo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a compilar. Él compila. Vamos a correr. Y miren el número que sale. No sale -3, sino que sale este número que es completamente diferente. ¿Ustedes por qué creen que salió ese número? Alguien. Hable alguien. ¿Nadie se atreve? Esperen a ver si están escribiendo acá. Bueno, paréntesis. Anderson Stein está escribiendo aquí varias instrucciones para que ustedes sigan y puedan iniciar desde Rufus y desde la USB en Windows. Lo pasa a binario primero, creo, dice Anderson Steele. Si lo que está sucediendo es parecido a eso, lo que pasa es que los enteros tienen un valor máximo, los enteros sin signo, y cuando uno le pone -3 ocurre algo que se llama un overflow. Él simplemente estamos tratando de representar un número que está fuera de su rango, y él lo trata de representar de la mejor manera, que termina siendo casi un número muy grande positivo. O sea, es una cosa, un error horrible, y esto es algo que uno debe tratar de evitar, y es una de las fuentes de errores típicas en C o C++. Aquí hay varias cosas que uno puede hacer para ayudarse. Uno le puede decir al compilador que active, ni siquiera en este caso. Y hay una banderita que vamos a aprender después, que la voy a introducir desde ahora, que se llama los sanitizers. Entonces yo le voy a activar el sanitizer, le voy a decir que le voy a decir al sanitizer que me avise cuando ocurre algún comportamiento indefinido. Y si yo ejecuto este mismo código, no me dice nada. Vamos a mirar el manual rápidamente para ver los sanitizers. ¿Cuáles son los otros que se pueden usar para que haya uno que nos ayude a detectar estos problemas? Sanitize. -f sanitize, -f sanitize, Yo necesito saber específicamente los sanitizers. Address. Kernel address, pointer compare, pointer subtract, thread, leak, undefined, es el que pensé que funcionaba. Este es el que estamos buscando. Queremos que nos avise cuando ocurre esto. Entonces miren que vamos a hacer lo siguiente, voy a cambiarle esa bandera, le voy a poner esta, y no me avisa. Bueno, después lo miramos. La idea es que con el compilador podemos poner algunas banderitas que nos avisen cuando ocurren estos problemas. Pero muy importante entonces, la enseñanza de acá es, tengan muchísimo cuidado cuando ustedes estén mezclando tipos de datos, porque este tipo de errores puede pasar y ustedes van a tener entonces un grave problema porque su código pues va a compilar, va a correr y les va a dar valores completamente diferentes. Un número que era -3 se convierte en un número entero gigantesco. Entonces tener cuidado con eso. Pues vamos a la presentación. Entonces por ahora lo que hemos visto es tenemos los char, que son para letras, tenemos los int, que son los normales enteros que tienen también un límite máximo, los enteros sin signo, que simplemente es cuando estamos seguros de que no puede tener un signo ese valor, y tenemos dos valores básicos de números de punto flotante, o sea, como números reales, los float y los double. Esos dos son los que Profe, básicamente vamos a disculpa, utilizar. Señor, una pregunta. ¿Y si yo pongo solo int? ¿Cómo lo toma el programa? lo toma como un O sea, entero si no cifrado. pongo signet. Le puedes poner Ok, signet gracias. int o le pones int y esos dos significan lo mismo. Ok, ¿Listo? gracias. Hay enteros más grandes que son los long o los long, que son cuando uno realmente necesita guardar cosas más grandes. Piensa en lo siguiente, cuando uno habla de un computador de 32 bits y de 64 bits, uno está hablando también del entero más grande posible que puede guardar. Y había un límite, por ejemplo, si ustedes en algún momento se enfrentaron a eso, algunas veces a uno le decían, no, en un computador de 32 bits, que casi no existen ya, pero pues a veces uno de estudiante tiene el computador más viejo de la casa porque es lo único que le dan a uno.
Entonces a veces a uno le decían que en un computador de 32 bits no podía tener más de 4 GB de memoria. Y eso es raro. Y resulta que eso es por lo siguiente. Si ustedes vuelven acá al problemita que vimos antes, ese número que está aquí, observen que es muy cercano como a 4 GB. Es como 4, miren, tan 3, 6, es como del orden de 4.000 millones. Entonces resulta que cuando yo tengo un computador de 32 bits, yo no puedo indexar las ubicaciones en la memoria RAM que vayan más allá de 4 GB, simplemente porque el entero de 32 bits no puede guardar números más grandes que eso. Entonces, para uno tener más memoria RAM, uno necesita un computador que soporte 64 bits. Sí, 64 bits. Y con 64 bits podemos tener muchísima más memoria RAM para ser indexada, porque finalmente los bloques de memoria RAM están indexados por enteros. Entonces, eso era una cosa muy importante, digamos, que sucedía en esos casos. ¿Ok? Entonces, volvamos aquí a los flotantes y los double. Esos son los números reales, pero que pilas que los números reales no existen en el computador, siempre están truncados, porque en el computador no podemos representar infinitos números. Y hay dos que son diferentes. El float, que tiene precisión sencilla, básicamente la precisión de un float es como de 6 cifras decimales, y el double, que tiene precisión doble, y eso se refleja en que ustedes tienen, digamos, una precisión de más o menos 14 a 15 cifras decimales. ¿Listo? Para las labores científicas, nosotros prácticamente siempre vamos a utilizar double, pero hay algunas aplicaciones que solo soportan float o que para ser más rápidos, pues solo utilizan float, pero hay que tener en cuenta que el error de truncamiento es más importante en los float que en los double. Si ustedes quieren hacer bien sus tesis y sus programas y todo lo que vamos a hacer en este curso, básicamente siempre vamos a utilizar double. Profesor, ¿a qué se refiere con error de truncamiento? Porque digamos que ¿cuántos números tienes tú entre 0 y 1 reales, números reales? Infinitos, ¿sí o no? Pero en un computador con memoria finita tú no puedes representar los infinitos números reales entre 0 y 1. Entonces lo que se hace es que el computador solo representa cierta cantidad de números en ese intervalo, cierta cantidad de números entre 1 y 2, o sea, es una cantidad finita. Y eso lo que implica es que tu número real, cuando lo escribes en el computador, se tiene que truncar al número del computador. Ese es el error de truncamiento. Ok. Y entonces ese error puede ser muy chiquito y esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta cuando uno ya hace programas mucho más avanzados. Uno debe tratar de tener números muy pequeños, no números muy grandes. Porque los números muy grandes, por ejemplo, les doy un ejemplo, en precisión sencilla, a ver, ¿cómo es el ejemplo? Entre 1 y 2 hay como 8 millones de números disponibles del computador para representar números entre 1 y 2. Que eso suena harto, ¿cierto? 8 millones de números computacionales entre 1 y 2 es una buena resolución, ¿cierto? Pero entre 1023 y 1024, cuya distancia también es 1, solamente hay como 8000 números disponibles en precisión sencilla. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, yo tengo un error de truncamiento 1000 veces más grande, digámoslo así, cuando estoy en números entre 1023 y 1024 que cuando estoy en números entre 1 y 2. Eso es algo inevitable y por lo tanto una forma de minimizar algo inevitable, pero no desaparecerlo, solo minimizarlo, es utilizar doubles. Entonces ustedes, digamos, en general, lo que tienen que utilizar en sus programas es tipo double, si quieren representar enteros, números reales. Y además tratar de que esos números no sean gigantescos, sino que estén del orden de magnitud de 10 o de 100, cosas así. ¿Entendido? Esa es la recomendación. Hay otro tipo de datos que son los booleanos. Los booleanos son los que guardan valores true or false. Esos son los booleanos. Y hay otro tipo de datos que ustedes ya lo han visto, que es void, que simplemente indica que es vacío. Y otro tipo de datos que son para los punteros, que veremos más adelante, que son los de los punteros nulos. Entonces, estos son los tipos de datos más importantes. Recordemos, hagamos un repaso rápido. Char para letras. Int para enteros. Float y double para números reales. Y bool para booleanos, para cosas que guardan true or false. Esos son básicamente los que vamos a usar nosotros en nuestros programas, ¿entendido? Y en general, si tienen que escoger entre float y double, pues utilicen double, no utilicen float. Entonces aquí vamos a ver rápidamente lo de los tamaños. Por ejemplo, cuando estamos hablando de enteros, los enteros de 8 bits, pues solamente le caben 256 valores. Si hablamos de enteros de 16 bits, pues tenemos muchos más valores, 12 a la 16, y así sucesivamente. Miren que aquí está el límite. Cuando es un entero de 32 bits, el mayor número es 4.294.000, no sé qué, que miren que se parece mucho a este número que está acá, al que obtuvimos ahorita nuestro error de unsigned. Está corridito 3 lugares, miren que aquí es 296 en esta zona, ¿sí?
Y aquí es 293, pues porque el número que estábamos colocando era -3. Entonces lo corrimos 3 lugares. Entonces, si ven que lo que pasó al poner un número negativo en una representación sin signo fue que dio la vuelta completa al otro lado y se corrió 3 unidades. O sea, un error horrible. Y miren que aquí esto también implica por qué los computadores de 32 bits para enteros no pueden tener memoria mayor a 4 GB. Pues porque no pueden indexarla. Había unos trucos ahí, pero en general no se podía. Y en cambio, cuando tenemos enteros de 64 bits, entonces en esos casos sí podemos tener, pues tenemos un número de enteros gigantesco y entonces podemos tener muchísima más memoria y cosas de ese estilo. 32 bits y 64 bits solo están relacionados con los enteros, no con los flotantes. Un número float en un computador de 32 bits tiene la misma precisión que un número float en un computador de 64 bits. ¿Entendido? Eso de 32 y 64 bits solo tiene que ver con la representación más grande de un entero. Profe, ¿puede volver a explicar por qué es que se corrió ese -3 al Entonces, 4 millones de nosotros? tú tienes que el número más grande posible que puedes representar en 32 bits es este, ¿cierto? Que es 4.294.967.296. Ese es el número más grande posible. Cuando viene aquí el Ok. computador y trata de representar esto, estamos tratando de representar el número -3, que es negativo, en un entero sin signo. Entonces él lo que hace es, como no lo puede representar porque es sin signo, él se corre al entero más grande a la derecha, que sería este, que termina en 296, ¿sí? Y se corre 3 lugares hacia atrás, por este -3. Y entonces al final por eso nos queda acá 293. Listo. Eso es lo que está sucediendo. Entonces por eso hay que tener cuidado porque es un programa que ¿Cómo, compila, corre, da un número y todo está mal. cómo lo haríamos para que el que nos dé sea el del 18446 -3? ¿Para qué qué? Para que en vez de darnos 4.000 millones -3 nos dé 18 trillones, no sé, -3. El que está abajo es de 64 El de bits. 64 bits tendríamos que declarar el entero de 64 bits que se hace con long int. Listo. Eso sería como la prueba. Y eso asumiendo que el computador soporta ese tipo de enteros. ¿Alguien más tiene una pregunta por ahí? ¿No? Listo. Entonces, vamos a mirar los rangos. Hay algunos otros números que a ustedes les van a salir, por ejemplo, infinity o inf, que les sale. Eso es cuando pues su número fue mucho más grande posible y todo vale 1 en la representación de bits. Y entonces sale la representación inf, y pues eso implica un error. ¿Listo? Uno puede verificar si el número si es infinito o no utilizando la función isinf. Vamos a ver después unos ejemplitos. Y hay otro número que de pronto les va a salir a ustedes mucho cuando cometan errores como dividir por 0 y raíz cuadrada de números negativos, que se llaman los NaN, not a number. Entonces esos también les van a salir y normalmente ocurren por digamos, sacar raíces cuadradas de números negativos y cosas así. ¿Alguien quiere preguntar algo? Que me parece escuchar un ruido. ¿Están bien? Listo, sigamos. Entonces, aquí están más claros los límites. Miren, cuando tenemos un entero de 16 bits, tenemos más o menos números entre menos 32.000 a 32.000, cuando es con signo. Vamos a hablar de los enteros que nosotros manejamos. Los enteros con signo de 32 bits, los enteros estándar. Esos están entre menos 2 millones entre menos 2.000 millones a 2.000 millones. Y cuando los vemos sin signos, pues están entre 0 y 4.000 millones, más o menos, o sea, el doble. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Esos son los enteros estándar que nosotros utilizamos. Si utilizamos enteros de 64 bits, o sea, los long int, pues tenemos números muchísimos más grandes. Pero la verdad, o sea, ustedes deben tener muy claro en su cabecita por qué quieren utilizar un entero long int. O sea, si están seguros o si están tapando algún error por ahí raro, más bien. Entonces, tener cuidado con eso. Simplemente los enteros por defecto son de 32 bits. Cuando utilizamos números de punto flotante, los float o los double, los float tienen solo 32 bits, los double tienen 64, por eso son precisión doble. Y los float tienen entonces varias cosas. Su valor más pequeño posible es del orden de 10 a la menos 38. Y el valor más grande posible es del orden de 10 a la 38. Ojo porque eso puede parecer muy grande, pero recuerden que entre más grandes los números que ustedes están representando, digamos 10 a la 20 y ese tipo de cosas, el error de truncamiento es mucho más grande.
Entonces lo que uno tiene que hacer es, por ejemplo, utilizar más bien unidades naturales. Si ustedes están hablando de la distancia entre, no sé, la Tierra y Alfa Centauri y la ponen en metros, pues eso les da gigantesco. Pero en cambio si lo utilizan en unidades astronómicas o en años luz, les da más chiquito. Lo que hicieron simplemente fue cambiar la unidad de medida y eso tiene la ventaja computacional de que sus números se vuelven a ser del orden de magnitud más pequeñitos y entonces tienen menos errores de truncamiento. Entonces tratar de pensar siempre en eso. La precisión para los flotantes es de 7 dígitos más o menos, o sea, 7 a 6 cifras decimales, y en cambio los double representan números muchísimo más grandes y muchísimo más chiquitos, y su precisión es de 15 dígitos. Entonces realmente en general, por eso es que les digo, traten de utilizar mejor los números double, ¿entendido? Para sus simulaciones o sus estudios computacionales. Si alguien tiene alguna pregunta, interrúmpanme sin ningún problema, por favor. Profe, ¿no? ¿Cómo le hace para imprimir raíz de 2? Para imprimir en la pantalla, Sí. entonces, pues, digamos, lo primero que tienes que hacer, pues, metámonos ahí de una vez. Vamos a declarar aquí una variable flotante, double, precisión doble, x, igual, vamos a poner la primera como 2.0, ¿está bien? Y la vamos a imprimir. Entonces la vamos a imprimir, vamos a compilar esta cosa. Y ahí está, el número 2, ¿cierto? Listo. Ahora, para hacer específicamente esa operación, tú tienes que utilizar la librería matemática que calcule la raíz cuadrada. Entonces, para eso hay que incluir otra librería acá, que se llama CMath, porque viene realmente de C. Y acá entonces escribiremos std, porque viene el espacio de nombres estándar, sqrt. Y esto imprimiría la raíz cuadrada de 2. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ejecutar. Ahí está, 1.41421, y él lo trunca al número de cifras decimales por defecto que uno tiene configurado en C++. Hagamos una cosa, configuremos de una vez para que C++ imprima con cout en notación científica, y eso es algo bueno para que ustedes lo guarden en sus siguientes programas. Para decirle a C++ que con cout imprima en notación científica, tenemos que hacer lo siguiente. Primero queremos que imprima como vamos a utilizar doubles, queremos que imprima los doubles con 15 cifras decimales. Entonces le vamos a decir lo siguiente, std.cout.precision 15, que nos imprima con 15 cifras decimales. Y después le vamos a decir, lo puedo hacer aquí al frente o lo puedo hacer aquí abajo, std.cout.setFlag. Esto es horrible, pero pues lo escriben y ya. EOS Scientific. Y listo. Y con estas dos líneas le estamos diciendo imprimir con 15 cifras decimales. Y acá le estamos diciendo usar notación científica, pues para los números de tipo flotante. Eso es lo que estamos haciendo acá. Vamos a poner unos comentarios. Letra K mayúscula en ASCII. Overflow. Vamos a poner, esto es un warning. Y aquí estamos usando la librería de matemática. Con esto voy a compilar, voy a correr, y mira que ahora sí salió la raíz cuadrada de 2, pero con muchísima mayor precisión, ¿cierto? Las 15 cifras decimales y en notación científica. Entonces yo les recomiendo a ustedes que también se acostumbren a configurar a cout para que imprima en notación científica y con las 15 cifras decimales, para que ustedes tengan la salida y la precisión máxima que les puede dar su programa y poder ver mejor las cosas, ¿entendido? Hagan eso por favor. Ok. Listo. Entonces, ¿cómo se declara una variable? Pues ya sabemos que se declara escribiendo así, int, el tipo de datos, luego el nombre. Eso es lo que debemos hacer. Espérense a ver. Es que
No es sencillo. Acá tal vez. No, esto no hace caso. Bueno, y, primero ponen el tipo de datos de lo que quieren declarar, luego el identificador y luego el punto y coma. Con eso están terminando el enunciado. Esa es una de las maneras de declarar variables. Vamos a ir más abajo. Ustedes pueden declarar 3 variables seguidas, simplemente separadas por coma. En este caso lo que estamos haciendo acá, en este caso lo que estamos haciendo es declarar 3 variables enteras, porque para todas aplica el mismo tipo de datos, ¿listo? Entonces se pueden declarar variables así de esa manera. Y también se pueden declarar una por una, separadas en diferentes enunciados, no importa. Si quieren ser más claros con la parte de la derecha o si quieren hacerlas todas juntas, da igual. Una cosa importante es que es preferible siempre inicializar sus variables en valores por defecto, o sea, eso de escribir simplemente como escribir int a punto y coma no está bien visto. Eso lo van a entender después, pero por ahora acostúmbrese siempre a inicializarlo en valores por defecto, que tenga algún valor. Si ustedes hacen esto así, no hay garantía de cuál es el valor que tienen aquí. Entonces ustedes pueden después decir, por ejemplo, cosas como a igual a más 1, que quiere decir, al valor que tengo de a, le voy a sumar 1, y al resultado de eso se lo voy a asignar a a. Y después lo imprimimos. ¿Y ustedes qué creen que va a salir ahí? ¿Cuánto va a valer? ¿Qué se va a imprimir en este caso? 0, ¿no? ¿0? O sea que ¿A A más valía 1? menos. Sí, no sé, no compila tal vez, no sé. Bueno, ahora el sanitizer ese ahora sí me está diciendo que hay un problema. Lo voy a quitar. No sé por qué antes no funcionaba. Miren que cuando yo lo compilo, hay un error. Conflicting declaration. No sé por qué ahora sí está funcionando. Bueno, en todo caso me está peleando acá. Me está diciendo que esto no se hace. Entonces vamos a comentarlo. Eso es bueno que el compilador nos avise que estamos embarrándola. Ya compilé este pedacito, todo el programita, y vamos a correrlo a ver qué sale. Salió un 1. Entonces, así uno podría decir que tal vez esto lo inicializaron en 0, ¿cierto? Que tal vez esto es lo mismo. Eso no está definido, ese comportamiento. Ustedes siempre, siempre, siempre deben tratar de inicializar sus variables en valores por defecto. Por favor, aprendan eso. Luego en punteros van a ver que eso es completamente obligatorio y necesario. Y es una buena práctica de programación. Entonces recuerden que aprender a programar no es solamente como aprender el lenguaje, sino aprender a pensar y también tener unas buenas prácticas, que eso implica aprender también a pensar. Una de las buenas prácticas es siempre inicialicen sus variables. ¿Entendido? Por favor, háganlo. Entonces no hagan esto que está en este ejemplo, por eso es que este tutorial ya casi no se usa. Miremos este programita rápidamente. ¿Ustedes qué creen que va a dar este programa? Tiene todas las malas cosas que hemos dicho, que no utilizar using namespace, std y no sé qué, ¿cierto? Entonces aquí estamos declarando 3 variables en esta zona. Todas son variables enteras, a, b y result. A ninguna se le puso valor por defecto, ¿cierto? Entonces pilas con eso. Eso no se hace. A ver si puedo ponerle otro color. ¿Será que esto se nota más? Sí, esto se nota mejor. Listo. Después aquí lo que se hace es darle un valor a A, que es 5, darle un valor a B, que es 2, y luego hacer A igual a A más 1. Entonces, ¿qué valor va a tener aquí A? Seis. 6. Aquí, yo no sé, pero creo que es una buena oportunidad para aclarar algo, chicos. Esta ecuación matemáticamente no tiene sentido, ¿sí o no? A igual a A más 1, matemáticamente, A se va con A se va con A, y eso lo que da es 0 igual a 1, ¿cierto? Eso matemáticamente no tiene sentido, pero es que esto no es matemática, eso es computación. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, al valor de A le vamos a sumar 1. Y ese resultado, que sería 6, se lo vamos a asignar otra vez a A. Este igual que ustedes ven acá no es un operador, no es el operador matemático de igualdad, es un operador de asignación.
lo que está a la derecha se asigna a lo que está a la izquierda. ¿Entendido? Entonces primero se hace lo a la derecha y luego se hace la asignación. Bien, entonces este tipo acá, este valor nos va a dar 6. Uy, esto queda horrible. Y entonces result va a tener 6, que eso es lo que vale actualmente, menos b. ¿Y b qué vale? 2. Entonces, como decían en el chat, el resultado de esto va a ser 4. Y de esta manera, pues ustedes pueden ir viendo cómo es que esta cosa se comporta y cómo es que qué es lo que estamos haciendo acá. Bueno, ¿alguna pregunta tienen aquí en este programa? No, señor. Listo. De todas maneras, por favor, siempre pregunten, no se preocupen si creen que la pregunta es tonta, pregunten. Entonces, la aclaración es simplemente como dar el tipo de nombre y el nombre de la variable. La inicialización, pues, es darle un valor inicial. Entonces, esto es lo que yo les digo que hagan en sus declaraciones, también inicialicen. Por favor, siempre hagan esto. Entonces, en vez de poner simplemente int x, pónganle en el valor y se puede inicializar de 3 maneras. Esta manera es la estándar, se le pone el valor. También se puede poner así entre paréntesis. Y la última manera, que es universal y que se está utilizando en el estándar C++ moderno, pues es esta. Sobre todo es muy útil para arreglos y cosas de ese estilo. Entonces, en general, vamos a tratar de utilizar o esta, que es sencilla, o esta, que es la más estándar actualmente y que sirve para inicializar cualquier tipo de datos. Entonces, aquí hay un ejemplito. Como pueden ver, por ejemplo, acá A vale 5, aquí pues B vale 3, aquí C vale 2, todos son tipos de inicialización. Y en resultado, primero estamos haciendo un cambio en A, entonces ¿A cuánto vale acá? Sería el valor de A más el valor de B, o sea 5 más 3, o sea 8, aquí A termina con el valor de 8. Y luego en esta zona, cuando hacemos A menos C, tendríamos 8 menos el valor de C, que es 2. O sea que aquí sale el número 6. Eso es lo que tenemos acá, en este programa. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna duda aquí en esto que acabamos de ver? Profe, una pregunta. O sea, ¿son exactamente las mismas el igual, el paréntesis y el corchete? ¿Sé qué, perdón? O sea, son exactamente las mismas inicializaciones, ¿sí? En estos casos sencillos, sí, pero hay tipos de datos más complejos en donde no son equivalentes. Entonces, si uno quiere ser lo más uniforme posible, como les digo, utilizar con el igual o utilizar con los corchetes. Con paréntesis puede parecer una llamada a una función. Entonces puede haber una confusión. Listo, gracias. Gracias por la pregunta. Hay una variable que se llama auto, que es de C++ 11, que trata de deducir el tipo de datos automáticamente, por eso se llama auto. Por ejemplo, acá arriba, el entero foo es un entero, y entonces cuando yo digo var igual a foo, no solamente le estoy asignando el valor de foo, digamos 0, a var, sino que además estoy diciendo que el tipo de datos de var sea igual a foo, y el tipo de datos de int, pues es int, entonces var va a tener tipo de datos int. Vamos a verla más adelante, por ahora ya no nos interesa más, simplemente quería decirles que eso existe. Y hay unas variables tipo cadena que son muy útiles. Anteriormente en C viejo o en C++ viejo se utilizaba una cadena, que es un conjunto de caracteres, como un montonón de chars. Entonces eso se hacía así con un asterisco porque eso es un arreglo, etcétera, pero es que eso es difícil o más bien peligroso, no es seguro de manejar porque uno tiene que estar muy pendiente de que no haya unos errores que puede cometer ahí. Entonces C++ introdujo el string, el tipo de datos string. Strings son simplemente pues, cadenas de texto, que pueden ser de un carácter o de muchos, pero es más general que un char. Y aquí ustedes pueden ver un ejemplo. Primero que todo, para utilizar string, tiene que incluir la librería pues, string. ¿Ok? Y luego ustedes simplemente declaran, de tipo string, declaran alguna variable con su nombre apropiado y le asignan un valor. Y los valores, pues entre comillas dobles, ese es como el estándar entre comillas dobles, escriben su cadena que sí puede tener espacios y todo lo que quiera. Y la pueden inicializar de cualquier manera como está acá. Entonces, por ejemplo, voy a ir al código y voy a declarar un string. Primero incluyo la variable, la biblioteca que me permite utilizar eso, std string name, y lo voy a inicializar de una vez. Puedo hacerlo con el igual o lo puedo hacer así.
con mi nombre, William Oquendo. Y después lo voy a imprimir para que ustedes vean que realmente ahí ya se pueden utilizar espacios y cosas de ese estilo. Entonces aquí le pongo name, que por favor imprima name, y le pongo esto. Vamos a compilarlo, y a correrlo, y pues ahí está mi nombre, William Oquendo. ¿Ok? Entonces para esto sirven los strings, y esto tiene unas cosas útiles, porque yo puedo declarar, por ejemplo, first name, que va a ser solo William, voy a poner con un espacio, coma, last name, que va a ser Oquendo, y uno podría escribir aquí first name plus last name, o sea, uno puede sumar cadenas, que eso básicamente es concatenarlas. Vamos a ver si esto compila, compiló, y lo corremos, y miren que de todas maneras sale William Oquendo, que sería la suma de estas dos cadenas, que retorna una nueva cadena, que es la concatenación de ellas dos. Sumarlas tiene sentido, restarlas no tiene mucho sentido, o dividirlas, ¿no? O multiplicarlas. Entonces hay ciertos operadores que se pueden usar y otros que no se pueden usar. Entonces, bueno, esas son las cadenas. Aquí hay otros ejemplitos. Hay algunos literales. Literales simplemente quiere decir que no son variables cuyo valor cambia, sino que son simplemente valores, digamos, relativamente constantes. Y pilas que aquí lo importante, lo que quiero resaltar es que se pueden escribir en base 10, los decimales normales, pero pilas que si ustedes escriben un número con un 0 antes, se supone el computador lo interpreta como si fuera en base octal. Entonces, este número está en base 8, el número en la línea 2, ese está en base 8. Entonces, este número sería, realmente, ¿cuánto sería? Sería 3, esperen a ver si puedo escribir texto más bien. Ese número sería, ¿dónde le puedo poner la fuente a esto? Más grandecita. Listo. Vamos a ponerlo acá. No, se no aumentó la fuente, nada. Uy, me barré. Esperen a ver, un momentito, por favor. Sans. Pongámosle Arial a ver qué sea. A ver, pongamos esta. Pongámosle de tamaño más grande. Select, listo. Ahora sí. Entonces, ese número que está ahí en octal, ese que dice octal, sería 3 más 1 por 8 a la 1, o sea, 1 por 8, más 1 por 8 al cuadrado, que es 64. Esto nos daría, pues, 64 más 8, 72, más 3, 75. Entonces, miren que es la misma representación en decimal que el número que está arriba, pero está escrita en octal. Y si ustedes empiezan un número con 0x, como está aquí, si ustedes empiezan un número con 0x, el computador lo interpreta como un número en base hexadecimal. Y en ese caso, pues tienen que tener en cuenta que en base hexadecimal tendríamos 16 dígitos, porque es hexadecimal. Y entonces, como uno no tiene sino máximo 10 dígitos, el 10 se representa con la letra A, el 11 con la letra B, el 12 con la letra C y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, esta B que está acá significa 11, más 4 por 16 a la 1 y cosas de ese estilo, ¿bien? Entonces tengan mucho cuidado, escribir 0,75 o escribir 75 son diferentes. 75 solito es base decimal, 0,75 es octal y cambia completamente el valor. Entonces eso era lo que quería resaltar ahí. Ustedes pueden indicar a los literales cosas como este estilo, que ustedes quieren que este 75 internamente se represente sin signo y cosas así, pero esto realmente no lo vamos a usar mucho, ¿listo? Entonces, prefiero no dar tanto detalle en todas esas cosas que no vamos a usar. De la misma manera, ustedes pueden tener literales que sean números flotantes, por ejemplo, este número, el número de Avogadro, ¿cierto? 6 por 10 a la 23 se escribe de esta forma, o la carga elemental, 1.6 por 10 a la menos 19, se escriben de esta manera.
Y ustedes pueden ponerle esta L o esta F para indicar si quiere que se guarde en un float o en un long double y cosas así. En general esto casi no se usa realmente, pero pues esto simplemente era para mostrarles cómo escribir números flotantes con exponentes. Hay algunos caracteres que ya hemos venido usando cuando escribimos cadenas. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el código hemos usado este carácter, ¿cierto? Que es /n. /n lo que quiere decir es una nueva línea. Es útil para arreglar, digamos, nuestras impresiones. Hay otro que es /r. Eso viene mucho de las máquinas de escribir antes, que uno podía como, el carry as return era devolverse y tenía que mover una palanca y no sé qué. Digamos que normalmente ahora ustedes pues tienen como el tab. Ese es otro carácter útil. Hay vertical tabs también para organizar salidas, digamos, de forma vertical, backspace para borrar, y tratemos de hacer un par de cositas con eso a ver qué pasa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo escribo esto? ¿Sí? A ver qué pasa. Entonces vamos a compilar, vamos a correr, y miren que me borró la O de William Oquendo. O sea, el backspace me borró un carácter. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aquí le pongo esto, que va a borrarlo, luego le pongo hola, así? ¿Qué creen? Piensen en la cabecita un momento, ¿qué creen que va a pasar? Voy a correrlo. Entonces miren que lo borra, me borra la O y ahí pega esta cadena y luego el resto de cosas. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a borrar la O y voy a ponerle esta R. Esta R quiere decir un carry as return. Vamos a ver esa vaina qué significa. Entonces, ¿qué creen que pasó ahí? Miren. El carry as return lo que hizo fue devolver como el cursor o el el puntero que nos está apuntando en donde escribir al inicio de la línea. Y al inicio de la línea, él escribió hola y un espacio, entonces sobreescribió lo que yo tenía. Esta es una buena manera en la que yo puedo sobreescribir cosas que estoy escribiendo, ¿no? Por ejemplo, esas barras de avance que van 1, 2, 3%, 4%, y van borrando el anterior número, pues lo que hace es escribir el 1, luego un carry as return, el 2, un carry as return, el 3, y así va borrando lo que estaba antes, ¿sí? Ejemplos de cositas que se pueden hacer con esto. Ahí es el /a, que es para que pite el programa, pero yo no sé si eso funciona, eso depende de que funcionen los speakers, no siempre funciona eso, ¿listo? Esto no es estándar. Ahí pito, escuchen, no sé si alcanzan a escucharlo. ¿Sí? Entonces si quieren un programa feo, que cansón que pite, pues pueden hacer eso así. Pero como les digo, esto está muy orientado es precisamente a tratar de formatear como la salida de la mejor manera. Entonces, lo que yo utilizo mucho es el tab, decirle así out que imprima con 16 cifras decimales y con eso pues básicamente tenemos como líneas, columnas alineadas y bien bonita toda la salida. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? Ok. Pero miro a ver si de pronto escribieron en el chat alguna cosa. No. Sigamos. Booleanos, que ya los hablamos, los booleanos tienen dos valores, true or false. Ustedes pueden escribir literalmente true o false. Vamos a ir a nuestro código. Vamos a crear un booleano, status o flag, igual true. Y lo vamos a imprimir, para que vean que imprime. Y acá voy a imprimir directamente false, a ver qué sale. Compilar, correr, y miren que salió un 1 y salió un 0. Él no imprime true o no imprime false en letras. Él convierte un true al número 1 y él convierte un false al número 0. Básicamente todo lo que sea igual a 0 es false. O sea, un entero igual a 0 en un if se considera un false. Y cualquier cosa diferente de 0 se considera true. ¿Entendido? Entonces tengan cuidado con eso. Porque uno puede en los ifs poner el número 2. Por ejemplo, escribir lo siguiente. Por ejemplo, uno podría poner if 2. Y aquí le pone uno cout 2 es true.
2 es true, esperen a ver que se volvió loco esto. Ya. Y ustedes saben que 2 no es true, no son iguales, pero simplemente lo que estamos diciendo es que como 2 es diferente de 0, pues C++ lo va a interpretar como que es real, como que es diferente de 0. Eso es lo que estamos verificando aquí realmente. Entonces tengan cuidado con eso. Y esto para punteros es lo que vamos a ver más adelante, entonces no lo voy a tocar, el puntero nulo. Hay algunas expresiones, y esto es muy útil utilizarlo, algunas expresiones que uno no quiere que cambien. Entonces, aquí vienen varios conceptos. Primero que todo, miren, cuando ustedes declaran variables así, como están declaradas en esta zona, que están por fuera de la función main y por fuera de cualquier otra función, esas se llaman variables globales. Esas variables globales son vistas por todos los demás estamentos o enunciados en su programa. O sea que en principio cualquiera podría cambiarla y eso cambia como el estado del programa y eso implica problemas. Porque ustedes pueden ser que haciendo una prueba por ahí en alguna función, en un código grande, hagan un cambio en una variable global, después se les olvide quitar ese cambio porque era una prueba, y entonces ahora lo que hicieron fue cambiar el estado de todo el programa, porque dependiendo del flujo, pues esa variable ha cambiado para todo el mundo. Entonces lo que uno, cuando le toque, si es que toca, en general no es necesario, pero si toca por alguna razón tener una variable global, como las que están en la línea 4 y 5, lo mejor es declarar las constantes. Constantes, una constante variable, pues por el nombre suena raro porque es una variable que es constante, o sea, no puede cambiar una variable que, bueno, es raro. Pero lo que quiere decir este const es que el valor que yo le asigno al inicio a esta variable no puede cambiar. Entonces, eso nos permite, digamos, que el estado del sistema no cambie porque tratamos de cambiar nosotros variables internamente, ¿listo? Por favor, escriban ese programita que está ahí, que es relativamente corto, compílenlo y traten de escribir, por ejemplo, pi igual a 4 para ver el compilador que les dice. Voy a parar un momento el sonido para que tengan un tiempito para hacer eso. Profe, ¿puede mostrar el programa en pantalla?
Listo, ya volví. La idea es que si ustedes tratan de hacer una variable constante, como por ejemplo escribir acá, le voy a poner local const int b igual a 34 y luego tratan de hacer b igual a 45 de cambiarla, el compilador les debe botar un error porque están tratando de cambiar una variable constante. Entonces ahí dice error assignment of read-only variable, error, estamos tratando de asignar una variable que es read-only, que es constante, b. Y nos dice la línea, ¿sí? Y todo en donde sucedió. Entonces, en general, las variables constantes son muy útiles para cosas que yo quiero compartir entre muchas funciones, pero cuyo valor no quiero que cambie. Entonces, por favor, si ustedes en algún momento, eso hay que evitarlo al máximo, las variables globales hay que evitarlas al máximo, pero si en algún momento tiene una variable global, la tiene que declarar constante, obligatoriamente, o sea, otra buena práctica de programación. Hay una manera antigua en la que se hacía esto con directivas de preprocesador, que es usando estos defines, pero realmente vamos a utilizar más bien este tipo de cosas, variables constantes. ¿Listo? Esto ya no. Entonces, no lo hagan. Porque eso no tiene comprobación de tipo de datos, son texto, bueno, eso ya, ustedes lo van a encontrar en algunos códigos viejos, que hay muchos defines. Les explico, de todas maneras un define lo que está haciendo es que donde el preprocesador encuentre pi, va a reemplazar eso por lo que está al frente. Donde el preprocesador encuentre new line, va a reemplazar eso por lo que está al frente de new line, ¿sí? Entonces lo va a reemplazar, simplemente hacer reemplazos. Eso es lo que hacen los códigos que ustedes encuentren, pero en general lo que vamos a utilizar es variables constantes. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, listo, hagamos un resumencito. Viendo rápidamente algunos problemas que hay acá para que hagamos las respuestas y con eso tratemos de afianzar. Entonces, pilas, porque recuerden que todas estas presentaciones tienen problemas que la idea es que ustedes los resuelvan. Y pues esta es la forma de practicar. Entonces tenemos un programa en C++, haga un programa en C++ que convierte de millas a kilómetros. Eso simplemente pues es una multiplicación. Eso ya lo deberían poder hacer muy rápidamente. Haga un programa que no haga nada, pero declare un número de variables con nombres legales e ilegales. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo declararían una variable con un nombre ilegal? Int. Int, tal vez. Pablo Escobar. ¿Eso es un ¿Qué? nombre ilegal? No. Bueno, pues. ¿Quién creen? ¿Ilegal? Creo que no se pueden No, poner los dos no. nombres, ¿no? Solo sería Pero- Pablo. Ujú. Solo sería Ilegal Pablo. porque tiene espacio. Este espacio no se Está en el puede contexto. incluir. Entonces vamos a ver qué dice el compilador. Dice, expected initializer before Escobar, ¿sí? Él está esperando que pase algo con Pablo y lo que tocaría hacer es como decirle 0, Escobar 0. Ahora sí, ¿cierto? Ya le ganó Sí. Escobar. Otro posible error que pueden hacer es declararla de esta manera. Pues como hay un espacio, la metemos así. ¿Creen que eso sirve? No. No, porque aquí estamos teniendo es un valor de una cadena, no estamos declarando un nombre para una variable. Entonces, bueno, ese nombre no me gusta, ya lo voy a quitar de los ejemplos. Otro nombre ilegal sería, por ejemplo, A, ¿sí? Con puntuación, o Patiño, ¿sí? Bueno, no lo puedo poner acá porque no tengo configurado el teclado con eso. O tildes y cosas de ese estilo. Nada de eso podemos ponerlo, ¿entendido? Ok. Hagan estos programas, por favor, que están acá como práctica, para que ustedes practiquen las cosas, porque muy pronto pues, les voy a empezar a dejar tareas de programas, y si no han hecho práctica, pues se van a perder. A ver, miremos algún otro. Dice, escriba un programa que le pida al usuario 3 valores enteros. Entonces tiene que declarar 3 variables enteras para guardarlo, ¿cierto? Y después, eso imprima los valores la secuencia numérica separada por comas. Por ejemplo, si el usuario escribe 10, 4 y 6,
la salida tiene que ser 4, 10. Pero miren que además de estar separados por coma, tienen que estar ordenados, ¿no? Entonces ustedes, ¿cómo harían ese programa? Primero tienen que tener los 3 valores, ¿cierto? Luego hacen un sin para leer, ¿cierto? Profe, una Luego, pregunta, ¿sí? ¿existe alguna función que ordene los números de mayor a menor? No, esa es la que ustedes tienen que escribir. O sea, sí, pero no la conocemos todavía. Entonces lo tienen que hacer ustedes. Por eso son solo 3 números. Ah, ok. Entonces, si existe, toca con arreglos. Entonces, por ahora les toca a ustedes hacerlo a mano. Entonces, aquí tendrían que hacer varios ifs, ¿no? Yo declararía otras 2 variables, min, max y middle, para ponerlos en donde están, ¿cierto? Y luego, if a es mayor que b, si a es mayor que b, es probable que a sea el mayor, pero después nos toca verificar if a también es mayor que c, entonces con certeza en este caso, max es igual a a, ¿cierto? Sí. Listo. Si no, en este else, pues pasa otra cosa, y ahí van ustedes cuadrando, esa lógica no es tan difícil, pero la ideal es que se enreden y después se desenreden. Después magic, que es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Terminar de hacer todo esto. Y después, pues imprimir, ¿no? Cout, max, middle y min. ¿Entendido? Sí. Entonces, hagan esos programitas ustedes para que verifiquen en un programa por ejercicio. Miremos más abajo. Escriba un programa que testee si un entero es par o no es par. ¿Cómo harán ustedes para saber si un número es par? Módulo Módulo. Entonces, con 2, ¿no? algunas personas saben lo del módulo. ¿Qué es el operador módulo? El operador módulo se representa por este porcentaje. Y el operador módulo lo que me dice es acuérdense cuando eran más chiquitos, de lo que pues ahorita ya son más grandes, pero cuando eran muy chiquitos y les enseñaron a dividir. Entonces ustedes les decían, vamos a hacer la división de 9 dividido, bueno, 9 dividido 4, por ejemplo. ¿Cuánto les da 9 dividido 4? Entonces uno decía, eso me da, ¿cuántas veces cabe 4 en 9? Entonces cabe 2 veces, ¿cierto? Es lo mismo que 2 por 4, estamos diciendo que cabe 2 veces, y me sobra un 1. El módulo lo que hace es sacarle esto, lo que sobra. Eso es lo que hace un módulo. Entonces, por ejemplo, si yo lo que les digo es, ¿cuánto es 9 módulo 4? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuánto me sobra? 1. 1. 1. ¿Cuánto sería 9 módulo 3? 0. 0. 0. 3 es un divisor, ¿cierto? Entonces me sobra 0. ¿Cuánto es 11 módulo 3? 2. 2. 2, sí. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber si un número es par, ¿cuánto debería darme x módulo 2? 0. 0. Porque si el número es par, es porque es divisible por 2. Entonces el módulo con 2 me debería dar 0. Y este es el if que necesitamos. Si yo quiero saber un número que sea divisible por 3, ¿qué haríamos? Módulo 3. Entonces, este operador módulo es el que les permite a ustedes saber si un número es divisible por otro número. Y así es que pueden resolver estos problemas. Entonces con eso, digamos, ya tienen varios problemas para ustedes comparar, divertirse, pasar el tiempo, volverse hackers. Y pues estos son otros programitas de otro libro que también pueden mirar. Por ejemplo, miramos el 2.3. ¿Qué está mal con este código? Entonces, cout, enter n. Lee n. Si n es menor que 0, es un número negativo. Lea n, else, ok, n igual a no sé cuánto. ¿Qué está mal en ese código? No hay claro N. No hay corchetes, ¿no? No hay corchetes. Listo, entonces no declaró n, eso es verdad. Supongamos que estaba más arriba declarado en este fragmento, pero no declaró n. Y no hay corchetes, o sea, aquí cuando llegamos a este if, hay un problema. Como no tiene corchetes, solamente está asociado a él
este sí out, no este sí in. Si queremos que estos dos enunciados estén asociados, tenemos que hacer, uy, yo no sé, bueno, esperen un momento. ¿Cómo carajos hago un corchete? Tenemos que añadir nuestros corchetes, pues poniéndole un enter, ¿listo? Para que estos dos enunciados queden asociados al if. De otra manera, estamos cometiendo un error de sintaxis. Ese código va a compilar, pero no va a funcionar de manera lógica. Las enumeraciones no las hemos visto, las vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí siguen habiendo más problemitas para que ustedes resuelvan. Algunos de operadores que la idea es que los investiguen como para que vayan aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, y ya. Lo que sigue en la próxima clase es hablar de operadores como tal. ¿Qué tipo de operadores hay? No solamente la multiplicación, la división, los módulos, sino la precedencia entre ellos y cosas de ese estilo. Entonces con eso terminamos por hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, profe, es que tú dijiste la última clase que nos ibas a enviar un juego, si no estoy mal o algo así. Ajá. Y no Ah, lo sí, el enviamos. jueguito. Entonces, que si por favor, pues no lo puedes enviar Listo, lo voy a para ir enviar. como Eso mirándolo y sí, eso. digamos, yo lo voy a poner en un enlace en Firefox Zen que se va a borrar, digamos, en una semana. Lo que pasa es que ese juego no está licenciado, ¿listo? Entonces la idea es que no quede como en un canal oficial. Yo no debería estar diciendo esto tampoco en un video, pero bueno, ya que no sabemos de qué juego, tampoco sabemos de qué juego estamos hablando. Entonces no importa. Pero sí, se los voy a enviar pronto. No se preocupen. Hoy mismo se lo envío. Ojo que ese juego no es para programar en C++, ese juego es para aprender a programar, pero pensando. Entonces es un juego en donde ustedes tienen que poner instrucciones para que un muñequito complete ciertas tareas. Mm, me pareció muy útil, me pareció que no está diseñado solamente para pues, niños chiquitos, realmente está diseñado para personas grandes que quieren aprender a programar, pero pues pensándolo bien. Entonces yo se los envío hoy, no se preocupen. ¿Alguna otra pregunta? Em, ¿Por qué el string necesita estándar antes de en el Emacs? Porque el string necesita qué, perdón. En la parte en la que escribe string, name, William Oquendo, ¿por Acá, qué el string necesita el comando estándar? No es declarar algo así como una variable o por qué necesita el estándar. porque necesita, digamos que los enteros, los números de tipos de datos primitivos como int o float, pues vienen desde C, y entonces digamos que esos no tienen que, esos están soportados por el lenguaje desde el principio, sin problema, por eso no requieren std. Pero string, como viene ya de una librería extra que estamos añadiendo, y viene en la librería estándar, entonces ese tipo de datos requiere el std, porque simplemente es como algo que viene extra de una librería. Igual que, por ejemplo, para la raíz cuadrada tuvimos que utilizar std para indicar que estamos utilizando la raíz cuadrada de CMAT, de la librería estándar matemática. De la misma manera necesitamos indicar que este string viene de la librería estándar string de C++. Listo. Aprovecho acá para mostrarles que la librería matemática, ¿será que tiene manual acá o no lo tiene manual? Ah, no lo tiene. No, entonces nada. Si ustedes quieren ver qué funciones están disponibles en la librería matemática, pueden ir a cpp reference, math, o sea, math, escriben. Y aquí está el estándar library header. Y aquí están todo el montón de cosas que ustedes tienen disponibles. Aparte de que hay unas cosas como huge val, flotante, nan, infinity, todas esas cosas. Hay varias funciones matemáticas, que es lo que más nos interesa. Entonces está el valor absoluto para enteros o el valor absoluto para flotantes, que tiene una f. Módulos para flotantes, porque el módulo es raro sacarlo para flotantes, pero hay una fórmula que nos hace eso. Máximos, mínimos, exponenciales, ¿sí? De números que tienen en cuenta pues, los overflow y ese tipo de cosas, exponenciales pero en base de 2. Exponencial menos 1 es que todo esto tiene mucha ciencia para ser implementado con bajo error, entonces por eso son diferentes funciones. Exponencial menos 1 no es simplemente esta exponencial menos 1, porque cuando x es muy chiquito,
estos dos números son muy parecidos y cuando uno resta dos números cercanos el error es muy grande, entonces es exponencial menos 1 está optimizado para esos casos de x chiquito. Logaritmo en base 10, logaritmo en base 2, logaritmo de 1 más x. Funciones POW para hacer power. Raíz cuadrada, raíz cúbica, hipotenusas, que es con dos números, que tiene en cuenta que no hay overflow a sumar cosas al cuadrado. Trigonométricas, y las inversas, hiperbólicas y sus inversas. La función gamma y la función error. Logaritmo de la función gamma, que no es lo mismo que sacar el logaritmo de esta función, eso es completamente diferente, se comportan de manera diferente, entonces es preferible utilizar la función explícita. Pero pilas que aquí dice que para que ustedes utilicen estas funciones tienen que utilizar el estándar C++11. Entonces, de una vez quiero aprovechar para decirles que como ustedes saben que están utilizando el estándar C++11, ustedes tienen que escribir G++ menos std igual a C++11. Con esto ustedes están asegurándose de que el estándar de C++ que están usando es el estándar C++11. Y esto va a depender del compilador. Si ustedes tienen Linux viejos, viejísimos, que no soportan el estándar C++11, que eso sería muy raro, pero puede pasar, pues tienen problemas. En general, en este momento, todos los compiladores decentes soportan el estándar C++11. Hay un montón más de funciones, y lo que quiero ir es algunas especiales, unas funciones especiales que se llaman, que soportan, que solamente están definidas en el estándar C++17. Y eso implica que ustedes aquí tendrán que poner C++17. Y cuando hacen esto, el compilador tiene que tener cierta versión nueva. En nuestro caso, no tenemos problema, digamos, en el Slackware, porque la versión de G++ que estamos usando es muy reciente, la 9.2, pero hay casos en donde tenemos versiones muy viejas, como la 5, la 4 y cosas así, que no soportan el estándar C++17. Entonces, si ustedes quieren divertirse con las funciones asociadas de la GEF, la función beta, Bessel, cilíndrica, Neumann, esas son cosas que les van a sonar a ustedes después mucho en matemáticas especiales, Legendre, Laguerre, todo ese tipo de funciones solamente están soportadas en el estándar C++17. Entonces, pilas porque el compilador ahí sí tiene que tener cierta versión apropiada para que ustedes puedan hacer esto. Bueno, entonces la librería matemática les ofrece todo este montón de cosas. Si vamos a otra librería, por ejemplo, el string, que fue la que vimos, entonces venimos acá a string, y en string es un poco más difícil porque pues se utiliza templates y otras cosas que no hemos visto, pero miren que están definidos, por ejemplo, el operador suma, el operador de comparación, el operador de diferencia entre ellas. Hay unos operadores como de menor o de mayor o menor o igual, que lo que hace es comparación lexicográfica, aunque miren que aquí dicen que la removieron y se llama más 20, entonces bueno, está bien. Swap, para intercambiar dos strings, los operadores de impresión con cout y con cin o de lectura, y la conversión de una cadena a un entero. Por ejemplo, si hay una cadena que tiene el número 11, ¿cómo lo convierto a entero? Pues utilizo esta. A flotantes, a doubles, etc. Entonces así ustedes, digamos, en esta página web pueden ver qué funciones extras tienen sus librerías y qué podrían usar. Y qué librerías hay, ¿no? Hay un montonón que pueden utilizar. Nosotros vamos a ir poco a poco, ir metiendo de a poco ciertas librerías para usar nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, chicos. Entonces con esto terminamos. El video, después me llega a mí un enlace con el video y se los voy a subir a YouTube, al canal del curso, para que lo tengan presente. Muchísimas gracias. Por favor, díganme antes de salir si alguno tuvo algún inconveniente, como para tener presente a ver si se puede tratar de arreglar después. Profe, el teclado está está como desconfigurado, no sé, es diferente en el Linux. Ah, en el Live USB. Sí. Entonces hay dos maneras. Tú tienes que entrar a Settings en el menú de la izquierda abajo, entras a Settings y por ahí buscas Keyboard. Y ahí cuando llegues a Keyboard le dices cambiar el layout y ahí le escoges el español latinoamericano. O la segunda, la más sencilla me parece a mí, es cuando vayan a iniciar la memoria USB, cuando les sale ahí la pantalla de Slackware Live, miren que el tercer menú, creo que es el tercero, dice cambiar la distribución de teclado. Entonces le dan enter ahí y escogen la que dice español o latinoamericano. Y con eso él ya se configura para utilizar el teclado latinoamericano, que en general es el que ustedes deben tener. Listo. Gracias. ¿Alguien más? Listo, chicos. Entonces con esto terminamos. Nos vemos el viernes.
estén pendientes de sus correos para los programas que se les van a enviar, para las posibles tareas y pues cualquier otra cosa. Cuídense mucho, no salgan, aíslense por favor, que tenemos que entre todos colaborar. Profe, gracias, hasta luego. Con gusto. Listo, buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.